El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. Qué bueno poderte saludar en esta hora, estrecharte la mano, decirte que Dios prospere tu vida, prospere tu camino, prospere todo lo que hagas, que en todo lo que tu mano se ponga haya prosperidad. Es nuestro deseo, es el anhelo de nuestro corazón. Por eso realizamos todo este trabajo, realizamos todo esto que hacemos, que Dios pone en nuestro corazón para bendecir tu vida. Muchas gracias por comunicarte con nosotros, por escribirnos, nos anima, nos alienta, nos esfuerza a seguir este camino, el camino de pregonar la palabra de Dios. Oramos por ti, pedimos a Dios que conceda las peticiones de tu corazón. Pedimos a Dios que conceda los anhelos de tu vida. Pedimos a Dios que dé una respuesta a tu clamor. Pero vamos a orar. Vamos en esta noche a pedir por tu vida. Vamos a pedirle a Dios que esté en donde tú vayas. Si te encuentras quizás paseando, disfrutando, descansando, si te encuentras de trabajo, o quizás en esta hora mientras te desplazas a tu lugar de descanso, o ya estás en él, queremos pedirle a Dios que se entrone en tu vida. Pedirle a Dios que se entrone en tu corazón, en tu familia, que haya prosperidad, que haya un cambio, y ese cambio comience cuando tú empiezas a orar, cuando tú empiezas a clamar, cuando tú empiezas a interceder, cuando tú empiezas con un corazón ardiente, un corazón deseoso que Dios se glorifique. Padre bueno, venimos ante tu presencia con acción de gracias. Creemos poderosamente que donde hay 2 o 3 en tu nombre, tú estás. Y en esta noche venimos en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Venimos en el nombre del unigénito de Dios Padre para pedirte que tú te muevas a misericordia, que tú te muevas a beneficio y a favor de cada persona que en esta hora está clamando. Son diferentes peticiones, diferentes anhelos, diferentes sueños, pero tú eres un Dios poderoso. Vas más allá de lo natural, vas más allá de lo sobrenatural. Tú vas más allá de cualquier circunstancia, tiempo, porque tú eres grande y sublime. Quizás mi mente no alcanza a comprender tu grandeza. Quizás mi mente no alcanza a comprender el gran amor que me tienes. Pero clamo a ti. Eres algo que no puedo ver con mis ojos carnales, pero sí puedo sentirte y verte con mis ojos espirituales. Por eso, Señor, abro las puertas de mi vida para que tú te entrones. Abro las puertas de mi corazón para que tú te entrones. Abro las puertas de mi familia para que tú vengas. Abro las puertas para que tú te hagas el Señor, para que tú en esta hora obres de una manera poderosa. Yo clamo a ti, Señor,
Yo creo, Padre, que la oración tiene poder. Yo creo, Padre, que el clamar tiene una respuesta. Yo creo, Padre amado, que tú te mueves a misericordia, porque tú conoces los anhelos que hay en mi vida. Prospéranos, Señor. Esos sueños que vamos a iniciar, esas metas, bendícelas, Señor. Que tu bendición esté, Padre amado. Que nada, Padre amado, que haya en mi vida que quiera destruirme, que quiera, Señor, poner tropiezo a tu bendición, destrúyela, por favor. Esos proyectos que iniciamos, los ponemos en tus manos, Señor. Porque, Padre, tu misma palabra dice, dichosos los que confían en Jehová, porque son como el monte de Sión que no se mueve, sino permanece para siempre. Tu palabra dice, dichosos los que confían en Jehová, porque a su tiempo Él les da la recompensa. A su tiempo, Señor, tú nos das la respuesta. A su tiempo, Señor, tú nos das aquello que queremos, Señor, que anhelamos. Tú nos quieres formar, tú nos quieres preparar, tú nos quieres enseñar cosas grandes y profundas que aún nuestra mente no logra dimensionar. Clamamos por los hogares donde hay hijos rebeldes, Señor. Pedimos tu intervención, Señor. Tú has prometido que si creo en ti, yo y mi casa seremos salvos. Por eso entregamos esos hijos para que tú trates con ellos, para que ellos lleguen al conocimiento de la verdad, para que toda rebeldía salga de sus vidas y ellos puedan verte a ti, Señor. Clamamos por aquellos hogares donde quizás uno de los dos no te conoce. Oh Padre Celestial, el apóstol Pablo nos enseñó a que pudiéramos convivir y vivir de una manera en paz, en armonía, bajo amor, donde despego todos mis anhelos y sueños y los pongo en ti y me pongo en semejanza a mi prójimo, Señor. Ayúdanos a entender y a comprender, Señor. Danos sabiduría para podernos entender. Danos sabiduría para podernos comprender. Danos sabiduría, Señor. Yo estoy clamando por cada hogar, por cada vida que me ve, para que tú vengas a ellos, Señor. Solo abrimos nuestros labios. Solo abrimos nuestra vida. Solo abrimos, Señor, nuestra boca. Llénala, Señor. A veces no sabemos qué decir. A veces no sabemos qué pedir. A veces no sabemos cómo clamar. Pero tú sí tienes la respuesta. Por eso venimos a ti, Señor, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Atamos todo lo que no sea tuyo. Todo espíritu contrario. Todo lo que venga a destruir nuestras vidas, lo que venga a destruir nuestro hogar, es reprendido, es sometido al poder de tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, nuestro Señor. Amén y amén. Qué bueno compartirte la palabra de Dios, orar, clamar. Tú no necesitas quizás saber muchas palabras ni buscar un léxico. Solamente abre tu boca. Dale gracias a Dios por este nuevo día. Dale gracias a Dios con tus acciones. Dale gracias a Dios con tu hablar, con tu manera de pensar. Dale gracias a Dios y dile, Señor, quiero agradecerte. Y quiero ser agradecido. Y quiero que en todo lo que yo haga, tu gloria esté, tu presencia esté. Quizás muchas veces nos equivocamos. Quizás muchas veces erramos.
pero la mano de Jehová no se ha dormido. La mano de Jehová aún está abierta para decirte, ven, yo te levanto, ven, yo te ayudo, ven, yo quiero que tú seas mi hijo, mi hija. Yo quiero tener contigo una relación más que una religión. Mucha gente cree que puede ofender a Dios por muchas cosas que pasan, pero la mayor ofensa es que tú caigas en la religión y te justifiques a ti mismo. Hoy nuestro tema se titula Anatema. Anatema. Y es que estamos en la carta a los Romanos, en el capítulo número 9, y hoy vamos a estudiar el versículo número 3. Así que busca tu Biblia. Si no tienes tu Biblia, ahí en la pantalla saldrá el versículo que queremos hoy compartirte. Romanos, capítulo 9, versículo número 3. Esperamos ya tenerlo, así que queremos en esta hora que tú lo busques. Si no, léelo conmigo. Y dice así la palabra de Dios en Romanos, capítulo 9, versículo número 3. Vamos a leerlo de la Reina Valera. Porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Desearía yo mismo ser anatema. Escribíamos hasta dónde puede llegar tu negación, tu autodeterminación, tu autojustificación por ayudar a tu hermano que se encuentra en el error. Veíamos que el apóstol era visto por sus compatriotas como el renegado. Una persona renegada es aquella que nada en contra de la corriente. Así lo veían sus compatriotas. Pero vemos que el amor del apóstol se sobreponía a cualquier crítica. El amor del apóstol se sobreponía a cualquier situación. Y es que muchas personas a veces se equivocan y creen que uno es y se autodenomina lo que es porque uno lo es. Y resulta que así no es. Alguien me decía, es que usted es un pastor y se cree pastor, y yo dije, no, yo no me creo. Yo soy lo que la palabra de Dios dice que yo soy. Y eso es lo que realmente importa. Así que el apóstol muestra su amor por todos aquellos que lo odiaban. El apóstol muestra su amor por aquellos que le criticaban. El apóstol muestra su amor por aquellos que decían que él estaba enseñando algo que iba en contra de la Biblia. Y él empieza a defender y a mostrar a través de la Escritura las bases sólidas que todo judío conocía, que todo judío al escuchar comprendería. Hoy quizás tú, que me oyes predicar, parece que fuera repetitivo, pero en ese tiempo, para aquellos que juzgaban y criticaban, no lo era así. Y no lo era así porque el apóstol usa términos que para sus lectores, los judíos de aquella época, eran de pleno conocimiento. Así que el amor de quienes lo odiaban hace que el apóstol esté dispuesto a sufrir
cualquier mal, aún el más extremo, por el bien de ellos. Anatema en la Biblia tiene una connotación fuerte, porque de solo pensar que el apóstol dice: yo quiero ser consagrado a la destrucción con tal que ellos sean salvos, estoy dispuesto. Porque de solo pensar que sus parientes, los judíos, que no habían aceptado al Mesías, por perder los privilegios que tenían, aferrarse a la tradición, aferrarse a las costumbres, él dijo: estoy dispuesto a que ellos cambien ese concepto y aún entrego mi vida, ofrezco mi vida para que Dios los saque de ese estado y ellos puedan conocer a Jesucristo. Dice la Biblia que ese mismo sentir fue el que mostró el profeta Moisés. Dios llama a Moisés. Dios a Moisés le da el liderazgo de la nación de Israel. Un pueblo rebelde, un pueblo soberbio, un pueblo altivo, un pueblo incrédulo, un pueblo que se fijaba más en lo terrenal que en lo espiritual. Y cuando tú te fijas más en lo terrenal, pierdes de vista lo espiritual, así tú te creas muy espiritual. Por eso en Éxodo, capítulo 32, versículo 32, encontramos una súplica. Dios cansado de Israel, Dios cansado de la rebeldía, dijo: voy a raerlos, voy a destruirlos, no soporto más. Y el profeta Moisés se para frente al Señor y le dice, Éxodo 32, yo te ruego que los perdones, pero si no los perdonas, bien, puedes matarme a mí también. Mire esa connotación, esa similitud, ese sentir que había tanto en el apóstol Pablo como en el profeta Moisés. Abogaban ante Dios por el pueblo. Hoy quiero invitarte a que haya ese sentir en nuestros corazones, de batallar y luchar por nuestro hermano. No reírnos cuando salen noticias desfavorables, sino dolernos. El cuerpo no conoce el dolor hasta que uno de sus miembros se ve afectado. Si usted está martillando y se golpea un dedo, ese dedo que no es ojo, ese dedo que no es pie, ese dedo que no es boca, que no es oído, que no es hígado, que no es sino lo que es un dedo, sufrió el golpe, sufrió el impacto. Por lo tanto, todo el cuerpo se tira o todo el cuerpo se sensibiliza frente a el dolor que ha sufrido uno de sus miembros. Y el cuerpo comienza a producir sustancias para tratar de aliviar o soliviar el dolor. Así debería haber ese sentir en la iglesia. Muchos dicen: es tapar el pecado. Tú no eres juez para venir a condenar los pecados de nadie. Tanto Moisés como el profeta querían sufrir el castigo de Dios hasta ser anatema, porque aunque en Éxodo 32 no está
la palabra anatema, sí está el sentido o la idea. Bien, puedes matarme. Y el apóstol está diciendo, yo prefiero ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos. Así que ambos mostraron, y a eso acudía el apóstol Pablo, al decirle a los judíos, prefiero la muerte con tal de que ustedes sean salvos. Y eso tenía que taladrar. Y traía que traerle a la mente a aquellos judíos también las palabras de Éxodo 32:32 que profirió el profeta Moisés. ¿Hasta qué punto estaría dispuesto el apóstol a entregar, a ofrendar, a decirle a Dios, quítame la vida por ellos, con tal de que recibieran las buenas nuevas? No debemos atacar a la persona, pero sí debemos atacar a los demonios. No debemos atacar a la persona, pero sí debemos atacar la herejía. No debemos atacar a la persona que no piensa igual que yo. Debemos respetar su cultura y su forma de crianza. No debemos atacar a la persona porque no hace lo que yo quiero o los ideales que yo quiero, no los veo. No, tú no debes atacarla, tú debes amarla. La palabra de Dios nos enseña, ama a tu prójimo como a ti mismo. Así que si alguien quiere persistir en el error, aún sabiendas de que está mal, la persona es la única que llevará el castigo el día que estemos en el juicio del trono blanco. Pero lo que tú puedes hacer es con amor mostrarle la verdad. Con amor mostrarle como el apóstol va a continuar a hacer. Es mostrarle y decirle, mira, esto se dijo, se cumplió, esto se habló, se cumplió, esto se manifestó, se cumplió, esto se reafirmó y se llevó a cabo en la persona de Jesús de Nazaret. Mira lo que dice Romanos, capítulo 9, versículo 3, de la palabra de la Biblia, palabra de Dios para todos, la PDT. Mira lo que ella traduce ese versículo que leímos nosotros de la Reina Valera, Romanos capítulo 9, versículo número 3. Espero que pueda ayudar a mis compatriotas, que son mi propia raza. Incluso estaría dispuesto a recibir una maldición y correr el riesgo de ser separado de Cristo si eso sirviera para ayudarlos. No se escatima nada del apóstol, el que escribió en Romanos 8:38, que decía que su confianza estaba en Dios y que nada lo podría separar del amor que es en Cristo, que ni tribulación, ni angustia, ni hambre, ni peligro, nada lo podría separar. Apela a Dios a decirle, yo me ofrezco como sacrificio. No reemplazando el sacrificio de Jesucristo, sino diciendo, yo quiero, yo deseo. Si con eso puedo contribuir a que ellos que me están leyendo, que me están viendo lo que escribo, puedan ser salvos, estoy dispuesto a ser anatema. Y es que la expresión que dice el apóstol, desearía ser yo mismo anatema de Cristo, que es una palabra griega, por mis hermanos,
esta expresión no debe tomarse demasiado a la letra. Por el contrario, el modo enfático de hablar para indicar el interés extremo que el apóstol siente por ellos les lleva a decir: quiero ser un anatema. El judío sabía qué estaba diciendo el apóstol Pablo. Hoy muchos cristianos toman la escritura y hablan cosas que no tienen sentido. No saben el juicio que se están acarreando para sí. Sino ellos quieren lucirse, ellos quieren exponerse. Ten cuidado. El apóstol muy claramente sabía la expresión anatema. La usó más de una vez. ¿Y a qué la usaba? Miremos lo que dice Gálatas 1:8. Abra su Biblia en la Reina Valera 1960. Gálatas capítulo 1, versículo número 8. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anuncia otro evangelio diferente del que os he anunciado, sea anatema. En otras palabras, maldito. Sea consagrado a la destrucción. Porque la palabra de Dios dice muy claramente en Apocalipsis que quien ponga una coma o agregue algo que no está escrito será borrado del libro de la vida. Así que el término anatema del hebreo eren, usado por el apóstol, tiene el sentido de hacer que el objeto, sea el ángel o la persona, o aún el mismo Pablo, que enseñe otra doctrina, sea ofrendado a Dios para ser destruido como cosa maldita. Mire el agravante. El apóstol sabía que Dios no le iba a permitir, pero si él llamó la atención de sus lectores. Mira lo que dice Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 3 de la Reina Valera 1960. El apóstol vuelve nuevamente a usar la palabra anatema, pero aquí la usa con una connotación. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 3. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo. ¿Qué se decía y por qué el apóstol le dice a los romanos: quiero ser un anatema separado de Cristo? Y en Corintios él dice: nadie puede llamar o nadie puede decir si no es por el Espíritu de Dios y llamar anatema a Jesús. Recordemos que el anatema era algo consagrado, era algo maldito, debía ser erradicado, debía ser exterminado. Cuando Dios le dio la victoria al pueblo de Israel sobre las murallas de Jericó, ¿qué dijo Dios? No tomen nada de esa ciudad. Todo lo de esa ciudad es anatema, maldito. Y hubieron unas personas que tomaron un manto babilónico. Y luego de que tomaron ese manto, querían ir a la guerra contra Ai. Y vemos que los de Ai los destruyeron. Y Josué fue a Dios y le dijo: ¿por qué? ¿Qué pasó? Dios le dice: hay pecado. Y comenzaron delante de la presencia de Dios, de entre toda esa multitud,
a descalificar a los que eran y no eran, que estaban en pecado, hasta que llegaron a la familia de Coret. Y Coret no tuvo más que confesar su pecado. Y como había sustraído del botín que era consagrado a Dios como anatema, como maldición, su destino también era morir. Se abre la tierra y se los traga. Ten cuidado. Aquí, este pasaje nos está diciendo que la gente atribuía a Jesús como un anatema. ¿Por qué? Porque ellos traían a similitud, traían a la memoria que al ser el Señor Jesucristo clavado en la cruz del Calvario, al hacerse maldición, era el anatema de Dios. Y no es así. Cristo cargó en la cruz del Calvario nuestros pecados. Vamos a la Escritura. Mira lo que dice Gálatas capítulo 3, versículo 13. Gálatas capítulo 3, versículo número 13. Cristo pagó para librarnos de la maldición de la ley y aceptó estar bajo maldición, o sea, anatema, en lugar de nosotros. La Escritura dice: maldito todo aquel cuyo cuerpo es colgado en un árbol. Entonces, los ilustres religiosos e intérpretes decían: ahí está claro, él que fue crucificado en la cruz es un anatema. Pero no podemos tomarlo así. ¿Por qué no podemos tomarlo así? Porque solamente el espiritual comprende que la obra de Cristo en la cruz debía ser el pleno cumplimiento de la ley. Y Él se hizo maldición por nosotros, mas en ningún momento Él fue anatema ni fue maldito, porque Él cargó los pecados de nosotros. Y cuando estaba en la cruz del madero, Él ocupó tu lugar, mi lugar, mas Él no ocupó su lugar con pecado, porque en Él no había pecado. Por eso la muerte no lo pudo retener. La muerte no lo pudo contener. Entonces el apóstol dice: no pueden ustedes llamar a Jesús anatema, o sea, maldito, cosa consagrada por el pecado, porque Él lo que hizo fue ocupar su lugar y el mío. Así que aquellos judíos y aquellos gentiles que consideraban a Jesús como el anatema de Dios o el destinado a morir por el pecado del mundo, estaban totalmente equivocados, porque Gálatas muy claramente dice, la Escritura y la ley es clara: maldito todo el que es colgado en un madero. Cristo debía ser la ofrenda, el sacrificio y el que ocupaba tu lugar y el mío para librarnos de la maldición. Así que el creyente debe confesar con libertad que Jesucristo ocupó su lugar y murió por ti y por mí. Mira otro pasaje que el apóstol usa la expresión anatema. Romanos capítulo 10, versículo número 9. Romanos 10, 9. Pero antes de ello, Romanos 10, 9 dice el apóstol: serás salvo si reconoces abiertamente que Jesús es el Señor y si crees de todo corazón que Dios lo levantó de la muerte. O sea que esa anatema no se puede decir, no se puede usar en ninguna predicación para decir Jesús se hizo anatema por nosotros, porque no fue destruido, porque la muerte no le pudo detener.
La muerte no le pudo contener. Por lo tanto, Dios lo levanta de la muerte. Ahora, sigamos. Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 22. Ahora sí, miremos otro pasaje. Y leámoslo también, Gálatas 1, 18. Pero vámonos primero con Primera de Corintios 16, 22. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. El que no amara al Señor Jesucristo. En otras palabras, debemos reconocer que Jesucristo es una persona. Es la persona de Jesús de Nazaret que ocupó tu lugar, que es Dios y es hombre. Y es Dios porque debía serlo por cuanto Él siempre ha existido. Y fue hombre por lo cual recibió un cuerpo para morir por tu pecado y el mío. Así que aquel que no reconocía que en Jesucristo había esa doble naturaleza y no lo amaba, se le reconocía como un anatema o un maldito. Mira lo que dice Gálatas capítulo 1 versículo 8. Y esto es lo más delicado que hoy en día debemos tener en cuenta. Cuánto hereje se ha levantado a hablar tanta basura y barrabasadas y se olvidan de Gálatas 1:8. Dice la Biblia, pero aún si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predica un evangelio distinto del que les hemos predicado, que caiga bajo maldición. Hay que tener cuidado. Así que todas las sectas, todas las religiones que aparentemente hablan verdad, son anatemas, porque no están hablando el mensaje de las buenas nuevas. No están hablando el mensaje de salvación. Si esto lo confrontamos nosotros con el Antiguo Testamento, podremos entender la problemática grande que había en ser anatema. Mira lo que dice Levíticos 27, 28. No se podrá vender ni volver a adquirir nada que uno haya consagrado al Señor, ya sea una persona, animal o terreno, propiedad de su familia. Todo lo que haya consagrado es santísimo y queda consagrado al Señor. Mire la gravedad. El apóstol sabía lo que estaba diciendo, pero él sabía que Dios no se lo iría a permitir. Mira lo que dice Levíticos 27, 29. Ningún ser humano al que se haya destinado completamente al Señor podrá ser rescatado, sino que será condenado a muerte. Esta expresión deja entrever el gran amor que sentía el apóstol Pablo por sus hermanos al decir: quiero ser un anatema, quiero ser una persona consagrada a la destrucción por amor a mis hermanos, por amor a los israelitas. Y es que el apóstol tenía claro el concepto de israelita. El apóstol Pablo tenía claro el concepto de ser un judío, de pertenecer a la nación de Israel. Mira lo que dice en Romanos 9:4. Vámonos a la Reina Valera. Romanos capítulo 9, versículo 4. Porque ahí se desprende el sentimiento que había en el apóstol de tristeza y de dolor. Un pasaje nos va el Espíritu Santo guiando al otro pasaje.
Vemos que el apóstol en el versículo 3 dice, quiero ser anatema. Por amor del versículo 2, tengo una profunda tristeza, un gran dolor por mis hermanos. Luego el versículo 3 dice, quisiera yo ser un anatema, con tal de que ellos puedan recibir el mensaje de Cristo, con tal de que ellos escuchen el mensaje de salvación. Y ya en el versículo 4 él dice, son israelitas. Y dice así, que son israelitas, de los cuales es la adopción, la gloria y el pacto, y la data de la ley, y el culto y las promesas. Mira que hay dos cosas que me llaman la atención. El apóstol habla, son la adopción, son la gloria, son el pacto, son la data de la ley, y el culto y las promesas. El pacto y las promesas es algo muy similar. Pero ¿por qué lo usó aquí el apóstol Pablo? El apóstol pasa a mostrar las evidencias de su profunda tristeza, de la decisión que había tomado de ser un anatema. Y es cuando alguien que ha llegado a ser una gran gloria cae, debería darnos dolor más que alegría. Debería producir en nuestro corazón un clamor al Señor. Padre, ten misericordia. Y no lo que hoy en las redes se promueve. Como si la persona que lo promueve fuera totalmente santa, limpia, y como si fuera aquel judío que sorprendió a la mujer adúltera en el acto y coge la piedra y se la tira, y Dios lo mira y le dice, ¿pero por qué lo haces? No, yo tengo el derecho, pero ¿quién te lo dio? Es que él pecó y tu palabra lo dice. Sí, claro, pero ten cuidado, porque para tú coger algo primero debes untarte las manos. O sea que el primero que se unta, el primero que la embarra eres tú. Así que el apóstol dice, ustedes son la gloria, ustedes son el resplandor, ustedes son ese papel histórico y ese papel fundamental de la nación de Israel. Él lo tenía claro. Por eso él apela. Mira lo que dice en 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 22. 2 de Corintios 11, 22. ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. Así que el apóstol tenía en claro cuáles eran sus raíces judías. Él lo tenía claro. El apóstol Pablo tenía en claro qué era ser un judío. Mira lo que dice en Filipenses, capítulo 3, versículo 5. Filipenses 3, 5. Me hicieron la circuncisión cuando tenía 8 días de nacido. Soy israelita y pertenezco a la familia de Benjamín. Soy hebreo y mis padres también fueron hebreos. Y la ley era muy importante para mí, pues yo era fariseo. Así que el apóstol les está diciendo, ¿ustedes quieren saber qué es ser un judío? Yo sí que lo sé. Por eso siento dolor por ustedes. La importancia de la nacionalidad judía era demostrada con su actitud hacia los romanos que escuchaban su mensaje. Luego les dice, ustedes son la adopción. Recordemos que Dios adoptó en primer lugar a la nación de Israel. Dios la llama en Abraham, y de Abraham para acá llama a su simiente. Su simiente. Y quiero hacer hincapié aquí.
Dios no le dijo sus simientes, sino le habló de su simiente. Por eso cuando el hombre peca en el huerto del Edén, Dios le dice a la mujer que la simiente de la mujer, no la simiente, sino la simiente de la mujer, tendría una contienda continua, diaria y permanente mientras el hombre viva en este cuerpo con la simiente de la serpiente. Aquí el apóstol es muy claro en decir la simiente. Ustedes son la adopción, o sea, una simiente fuerte y verdadera, es separada de Dios de entre todos los pueblos para crear una verdadera simiente, que es algo diferente a descendencia. La descendencia son muchas, pero la simiente es una. Y aquí vuelve nuevamente Dios a establecer la guerra que se estableció en el huerto del Edén con la simiente de la mujer que iba a destruir en la cabeza a la serpiente, mientras que la simiente de la serpiente lo mordería en el carcañal. Y fue la simiente que Dios preparó. Dios preparó una simiente por la cual fuera su familia, por la cual fueran sus hijos. Por eso, hoy nosotros entramos a formar parte de la simiente de Abraham, más que su descendencia. Mira lo que dice Gálatas 4:1. Gálatas 4:1. Lo que quiero decir es esto. Mientras el hijo es menor de edad, es igual a cualquier esclavo de la familia y depende de las personas que lo cuidan y lo enseñan, hasta el día en que su padre le entrega sus propiedades y lo hace dueño de todo. Versículo número 3. Algo así pasa con nosotros. Cuando todavía no conocíamos a Cristo, los espíritus que controlaban el universo nos trataban como si fuéramos sus esclavos. Versículo 4. Pero cuando llega el día señalado por Dios, Él envió a su Hijo, que nació de una mujer y se sometió a la ley de los judíos. Versículo 5. Dios lo envió para liberar a todos los que teníamos que obedecer la ley y luego nos adoptó como sus hijos. Versículo número 6. Ahora, como ustedes son sus hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a vivir en ustedes. Por eso, cuando oramos a Dios, el Espíritu nos permite llamarlo papá, querido papá. Versículo número 7. Ustedes ya no son como los esclavos de cualquier familia, sino que son hijos de Dios. Y como son sus hijos, gracias a Él tienen derecho a sus riquezas. ¿Qué te hace hijo de Dios? Recibir a Cristo en su corazón. Ya lo leí antes. Te lo recuerdo. Cuando tú recibes a Jesucristo en tu corazón, tienes el derecho y recibes y aceptas a Jesucristo, a la persona de Jesús de Nazaret en tu corazón, te constituyes en un hijo de Dios. Por lo tanto, tú puedes orar. Lo que no deja que tu oración salga de tus labios es tu fuente. Tú, no Dios. Porque una fuente no puede dar dos aguas, amarga y dulce. No, o es amarga o es dulce. Cuando tú y yo no somos personas renacidas por la palabra y por el evangelio y dejamos que en nuestro corazón haya una naturaleza de pecado, cuando vamos a orar no lo podemos hacer. Por eso hoy Dios te dice, tú puedes acercar al trono de la gracia y empezar a decirle, Señor, toma mi mente. Señor,
toma mis labios. Señor, toma mi boca. Alguien me decía hoy, yo tengo admiración por las mujeres. Y yo me quedé pensando, no le dije nada, pero hoy el Espíritu de Dios nos dice, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Así que tiene que haber un cambio en nosotros para poder recibir las promesas de Dios. La gloria. Cuando hablamos de gloria en la Biblia, es el resultado de vivir una vida en todo momento y en todo lugar que agrade a Dios. Israel representó Israel la señal visible del Dios invisible. ¿Por qué? Israel no iba a las batallas y salía triunfante porque Dios peleaba por ellos. Recordemos lo que pasó con Gedeón. Gedeón, ¿cuántas personas tenía? Y Dios le dijo, no, son muchas. Y luego fue, no, son muchas. Y después terminó con 300. Y con 300 Dios le dio la victoria. Por eso Israel es la gloria de Dios. Y todo judío lo sabe. Recordemos cuando fueron a tomar Jericó. Aquella mujer ramera les dijo, es que nosotros sabemos lo que Dios hace. Dios les abrió el mar les abrió el mar. Dios les abrió nuevamente el mar a ustedes. Dios ha hecho que vengan codornices. Todo mundo sabía y reconocía que en Israel, y hoy se reconoce que en Israel está la presencia de Dios. ¿Cuántos misiles no lanzan a Israel a diario, segundo, y son destruidos en el aire? Y muchas veces se ven a los ángeles destruyéndolos. Israel es la gloria de Dios. Eso es lo que tú y yo debemos demostrar en todo lo que hagamos. Luego pasamos al culto. Recordemos que cuando Dios le da el culto a ellos, ellos hacen el tabernáculo. En el tabernáculo se ve representado a Cristo en cada una de sus etapas. Luego viene el templo. Y en medio de cada destrucción, Dios levantaba un remanente. Y los judíos eran perdonados por sus pecados, pero Dios nunca dejó ni ha dejado de derramar su Shekinah sobre Israel. Mejor dicho, Dios les dijo, hay un pacto. Ese pacto que yo hice con Abraham, ese pacto que yo renové con las generaciones de Abraham, que forman una sola simiente, son los que yo he validado. Y el apóstol dice, Dios no los ha destruido, Dios no los ha quitado. Efesios 2:12 dice, los judíos los llaman a ustedes los no circuncidados. Y ellos asimismo se llaman los circuncidados. Pues se circuncidan en el cuerpo. Ustedes no son judíos. Y deben recordar que antes no tenían a Cristo ni eran parte del pueblo de Israel. Tampoco formaban parte del pacto ni de las promesas que Dios hizo con su pueblo. Y vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. Pero, leamos el versículo 13. Ahora bien, las promesas que Dios le hizo a Abraham eran para él y para sus descendientes, o sea, su simiente. La Biblia no dice que las promesas eran para sus descendientes, o sea, sus simientes, no, su simiente, sino para su descendencia. En otras palabras, su simiente, la cual es Cristo. Mire qué hermoso, cómo la palabra de Dios nos lleva por un hilo que siempre es el mismo, un hilo conductor en la historia,
que se ve de diferentes maneras manifestado Dios en su amor a esa simiente. No a simientes, sino a una sola. Mira lo que dice Gálatas 3:17. Lo que quiero decir es esto. La promesa de Dios no puede cambiar, ni dejarla sin valor. Una ley que Dios dio 430 años después. Versículo 18. Porque si Dios diera lo que prometió solo a quien obedece la ley, entonces ya no nos daría para cumplir su promesa. Pero lo cierto es, cuando Dios le aseguró a Abraham que le daría lo que prometió, no le pidió nada a cambio. Versículo 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Pues después de hacer su promesa a Abraham, Dios nos dio la ley para mostrarnos lo que estábamos haciendo mal. O sea, Dios te ama tanto que te da el cumplimiento de tu promesa. Y una vez Dios cumple su promesa, también te dice: esta es mi ley. La ha puesto en tu corazón, tu conciencia. Tú sabes que está bien y tú sabes que está mal. Pero esa ley servía solo hasta que viniese el descendiente de Abraham, a quien Dios le hizo la promesa. Dios le dio la ley de Moisés por medio de los ángeles para que Él nos la diera a nosotros. Pero cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no usó mensajeros, sino que la hizo personalmente. Luego viene la ley. Vemos nosotros que el apóstol en el versículo 4 está usando varias cosas. Dijo: son judíos, tienen la ley, tienen el culto, tienen las promesas, son la gloria de Dios y tienen la ley. Miremos la ley. La ley fue dada a Israel sobre el monte Sinaí, donde los descendientes de Ismael habitaron. ¿Por qué fue dada allí? Porque la ley tenía que ver con el marco legal de lo que es el pecado, y los judíos la consideraron como algo venerable y firme, pero no puede ser así, porque era tocante al pecado. Mira lo que dice la Biblia en Deuteronomio 26:16. Moisés también dijo: Dios les ordena hoy que obedezcan todos sus mandamientos. Comprométanse a obedecer con toda su mente y con todo su ser. Ustedes han reconocido como su Dios al Dios de Israel y han prometido obedecerlo siempre en todo. Por su parte, nuestro Dios ha cumplido sus promesas y ha dicho que ustedes son su pueblo y que deberán obedecerlo en todo. Nuestro Dios hará de ustedes el país más famoso y poderoso de toda la tierra, siempre y cuando cumplan sus mandamientos, adórenlo solo a Él. Así que, ¿qué país hasta el día de hoy ha permanecido durante miles y miles de años? ¿No ha cambiado su nombre? Israel. O sea que las promesas de Dios siguen en pie, porque está Israel vivo. Cuando alguien muere, cesan sus compromisos, pero Israel permanece y vive. Por lo tanto, sigue vigente todo lo que Dios ha prometido. Y eso era lo que el apóstol les estaba diciendo a sus lectores. El Salmo 147:19 dice: Dios dio a conocer a Israel sus mandamientos y enseñanzas. A ninguna otra nación le dio a conocer su palabra. Alabemos a nuestro Dios. Y terminamos con Romanos 2:17. Algunos de ustedes dicen con orgullo que son judíos y se sienten muy seguros porque tienen la ley de Moisés y están orgullosos de su Dios. Creen saber lo que Dios quiere y cuando estudian la Biblia aprenden a conocer lo que es mejor. Se sienten muy seguros al decirle a los pecadores lo que deben hacer para ser salvos. Versículo 20. Y como tienen la Biblia en la mano, se creen maestros de los ignorantes
y de los inexpertos, dueños de la verdad y del conocimiento. Versículo 21. Pero ¿cómo pueden enseñar a otros si ustedes mismos no aprenden primero? ¿Cómo pueden enseñar que no se debe robar si ustedes mismos roban? Dios estaba hablando por el Espíritu Santo a través de los labios del apóstol. Y les estaba diciendo, tengo tristeza, quiero ser un anatema por ustedes, los que recibieron todo de Dios y no lo han valorado. Recibieron el culto. Recordemos que el santuario se estableció un sistema de adoración, de tal forma que para entrar el pecador debía estar en el atrio con su ofrenda. Una vez estaba en el atrio, tenía que llegar al lugar del sacrificio, el santuario. Una vez allí, ponía la mano sobre el animal y se hacía una conexión entre el hombre y el animal. El animal moría en su lugar y el pecador salía libre. Una vez el pecador salía libre de su pecado, el sacerdote debía lavar en las manos en la fuente. Una vez lavadas sus manos, tenía que ir y presentarse en el lugar santo. Y solo se le permitía, una vez por año, entrar al lugar santísimo. Cristo nuestro Señor tuvo que bajar de su trono, ser uno de nosotros, entrar al atrio con todos los que quieran entrar. Es gratuito. Y allí, en el atrio, Él fue la ofrenda, fue el sacrificio y fue el que tomó tu lugar. Pero no pudo quedarse ahí, sino que resucitó con poder. Fue a la fuente, fue al lugar santísimo, fue al lugar santo, lugar santísimo, rompió el velo y a través de su muerte, hoy tú y yo somos una continua ofrenda a Dios. Por eso el apóstol les dice, Dios cumple sus promesas. Y Dios ha hecho grandes promesas, no pactos, sino promesas a Abraham. Y sucesivamente se han venido descubriendo y todas han venido apuntando a Cristo. Mira lo que dice Hebreos 7:6. Pero Melquisedec, aun sin ser descendiente de Leví, le tomó aquella 10ª parte a Abraham que había recibido las promesas de Dios. Y Melquisedec bendijo a Abraham. Así que, ¿cuál es la simiente? ¿Cuál es la simiente que va a recibir las promesas, su cumplimiento? Que va a recibir los pactos, su cumplimiento, que va a recibir el culto, que va a recibir la ley, que va a recibir el cumplimiento de todo, la simiente de lo espiritual. Por eso, ya el apóstol comienza a hacer y a decir, no todos los que nacen en Israel son israelitas, porque él les viene llevando y diciendo, solo los espirituales comprenden las cosas de Dios. Gálatas 3:16. Ahora bien, las promesas que Dios le hizo a Abraham eran para él y para su descendiente, o sea, para Cristo. La Biblia no dice que las promesas eran para sus descendientes, sino para su descendencia, o sea, su simiente, la cual es Cristo. Esto no significa que la ley está en contra de las promesas de Dios. No, de ninguna manera. Porque si la ley pudiera darnos vida eterna, entonces Dios nos hubiera aceptado por obedecerla. Versículo número 26. Ahora, me están juzgando aquí, solo porque creo en las promesas que Dios le hizo a nuestros antepasados. Versículo 7. Nuestras 12 tribus de Israel esperaban que Dios cumpla esa promesa. Por eso nos ama y adoran a Dios día y noche. Gran rey Agripa, los judíos que me acusan no creen en esa promesa. Dios ha cumplido su promesa. Ha enviado a Jesucristo. ¿Tú lo vas a aceptar?
¿Tú vas a recibir ese gran amor que Dios tiene para ti? Mira qué dolor había en el apóstol. Y más que ser un apologista al pecado, yo te invito a que tú reflexiones. Deja de pecar. No peques más. Arrepiéntete. El Señor le dijo a aquella mujer que fue llevada y sorprendida en el acto del mismo adulterio, le dijo, mira, vete y ya no peques más. Dios te ama, Dios te quiere y Él te quiere ayudar. Muchas gracias por su tiempo. Si Dios permite, el jueves nos vemos para seguir estudiando la carta a los romanos y espero que sea de gran edificación para tu vida. Que Dios te bendiga. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.